El Consejo Escolar de Canarias ha presentado un exhaustivo estudio sobre la competencia digital en la escuela canaria. El estudio revela que la dotación TIC y su uso en el proceso de aprendizaje en Canarias están por debajo de la media española y con grandes diferencias entre educación pública y privada. Canarias se sitúa por debajo de la media española en la dotación de tecnologías de la información y comunicación y su uso en el proceso de aprendizaje, y con grandes diferencias entre educación pública y privada. El porcentaje de centros con páginas web es un 32% inferior a la media nacional y con servicios en la nube un 26% por debajo. Canarias y la escuela pública que va a cualquier rincón de Canarias, no todos los pueblos y los municipios tienen una buena conectividad. Entonces, si no tenemos conectividad, lo tenemos muy complicado. Desde el Consejo Escolar de Canarias apuestan por transformar las TIC en herramientas para el aprendizaje. Un cambio que pasa por reducir la brecha digital, actualizar las infraestructuras o potenciar la competencia digital en la formación del profesorado. Para que la tecnología de la información y la comunicación sea bien utilizada, es necesario el concurso de unos profesorados formados que tengan los medios y sepa qué hacer con estos medios. Un primer nivel que acerque a los centros al objetivo de implantar aulas laboratorio donde el alumnado pueda experimentar, investigar, informar y probar los últimos avances tecnológicos. Pues aquí en mis manos tenemos este exhaustivo estudio realizado por el Consejo Escolar de Canarias. Lo estamos viendo, la competencia digital en la escuela canaria. Y esta mañana nos acompaña Ramón Asiego de Mendoza, que es presidente del Consejo Escolar de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Un placer. Hablamos de un estudio de más de 300 páginas, por no decir más de casi 400 páginas. ¿Por qué ha sido necesario elaborarlo? Bueno, estamos hablando de algo que es fundamental, que es la competencia digital ciudadana. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo, aprender cómo beneficiarnos de las tecnologías de la información. Y también, como no, saber protegernos de algunos de esos aspectos colaterales que no son tan beneficiosos, como la preocupación que tienen las familias de las adicciones de sus hijos o esa, digamos, empuje a ese aislamiento en ese prometido, digamos, mundo virtual, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento fundamental y, por tanto, la escuela tiene que ir a la vanguardia de ese aprendizaje. Hablamos de las nuevas tecnologías, sin embargo, ya no son tan nuevas porque llevan conviviendo con nosotros hace muchísimo tiempo, es decir, forman parte del presente sí o sí. Exactamente, es decir, de nuevas tecnologías yo creo que ya tendríamos que cambiar, ¿no? La denominación. El primer, digamos, programa que impulsó la Consejería de Educación es de 1985, que creo que se llamaba Proyecto Ábaco. Y después, de forma continuada, ha habido distintos proyectos que desde el profesorado valoran y de hecho se ha conseguido avances importantes y hay experiencias, digamos, punteras muy interesantes. Pero hay mucho camino aún por recorrer. Ahí se veía satisfechos a medias, me imagino, señor Asiego de Mendoza, porque sin duda alguna, como dice usted, se ha avanzado, pero no lo suficiente. ¿Pero a qué es debido? Bueno, vamos a ver, es que los retos de la educación siempre están vivos. Es decir, la educación no es un proceso que se paraliza, sino siempre tenemos que seguir avanzando y aspirar a más. Y en el tema de las tecnologías es evidente, ¿no? Es decir, uno de los grandes problemas con las tecnologías de la información y la comunicación es la propia obsolescencia. Entonces, el profesorado, cuando se le pregunta, dice, pero es que muchas veces, vamos a ver, el profesorado dice, tenemos que tener los medios y saber qué hacer con los medios. Claro, si son dos claro, que los profesores en ese caso también tienen que estar formados a la hora también de... Exactamente, son dos condiciones. Primero, tener los medios y tener medios actualizados. Actualizados, claro. Entonces, claro, yo digo, es que igual los tenemos, pero insuficientes y obsoletos. Y en el tema de recursos hay un elemento también muy característico de Canarias, que es los problemas de conectividad. Sobre todo en la escuela pública, que el compromiso de la escuela pública no es poner los centros en los núcleos urbanos, sino tiene que poner centros educativos, los 600 centros que tiene, en cualquier rincón de Canarias. Y no todos los rincones de Canarias hay una conectividad mínimamente satisfactoria. Y probablemente son las zonas donde más lo necesitan para precisamente compensar esa segunda insularidad o tercera insularidad que hay dentro de cada isla, ¿verdad? Está claro que sea una brecha digital en este sentido y
y de hecho en este estudio se recoge una experiencia realizada en 3 centros diferentes, un centro que tiene que ver con el mundo urbano, otro con el mundo rural y otro en una isla no capitalina, ¿no? ¿Qué conclusiones sacan de ese estudio? Sí, vamos a ver, este estudio no pretende ser un estudio estadístico, ¿no? de una población amplia. Esto se hace en la primera parte, es decir, porque un sello de los trabajos del Consejo Escolar de Canarias es que para pronunciarse y hacer consideraciones, previamente pide a expertos que nos digan cuál es la situación. Entonces, ¿qué hemos pedido? A un grupo de trabajo que lleva una trayectoria muy larga de la Universidad de La Laguna, que nos digan cuál es el estado general de las tecnologías de la información en toda Canarias. Y nos hace un recorrido desde 1985 hasta hoy. Después, en el segundo estudio, que es muy interesante, nos preocupaba especialmente, bueno, y el alumnado que se está formando en nuestras universidades, ¿es competente digital? Claro. Serán futuros profesores de esos los alumnos. profesores de mañana. Entonces, reciben la formación, porque no es que seas tú ciudadano competente digital, sino serás competente para ser un buen docente aprovechando esa tecnología. ¿Y están recibiendo esa formación? Bueno, ellos dicen la competencia digital es fundamental. Y si le ponen una escala de 0 a 5 le dan un valor de bastante, muy importante, y la satisfacción con la formación que están recibiendo se lo ponen entre 2 y 3, es decir, algo poco. Y después el tercer estudio, que es al que usted se refería, no pretende ser un estudio, digamos, exhaustivo, sino en profundidad. Entonces vamos a 3 centros, pues concretamente ICOD, La Gomera y Santa Brígida, y en el que se le ofrece un proyecto de innovación, pero se entra en un diálogo con el centro, es decir, que quieren cómo es posible hacerlo para, sobre todo, valorar la experiencia de cómo se debe implantar ese tipo de cuestiones y cuáles son, digamos, las claves para que eso funcione y cuáles son las posibles dificultades. Ahí es donde precisamente se ha desvelado a lo mejor esos problemas que hay de conectividad, ¿no? En esas diferencias que pueden haber entre un centro urbano, un centro rural o, por ejemplo, una isla no capitalina. Bueno, desde el estudio 1, que es más amplio, más general, ya se reflejaba, pero ahí, claro, ahí se ha visto las posibilidades, ¿no? Reales, ¿no? Y ahí hay un dato curioso, es que más del 95% del alumnado posee un instrumento que es multiuso tecnológico, que es el móvil. Claro. Entonces, claro, ahí hay una polémica grande que hacer con el móvil. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues si el móvil no sabes qué hacer con él y los alumnos lo que están distrayéndose con el WhatsApp, con sus amigos, pues mejor apartarlo y dejarlo apagadito. Pero es que el móvil no es un teléfono, es un ordenador, es una cámara de fotos, es una grabadora, es todo. Entonces, si sabemos utilizarlo, tiene muchas posibilidades. ¿Se recoge en este estudio la utilidad que puede tener el móvil en el aula? Sí, bueno, precisamente en uno de los centros, una de las posibilidades que vieron era favorecer la conexión del profesorado con los padres. Y hay una aplicación muy sencilla que es el ClassDojo, que permite una relación directa del profesor con los padres. Y la experiencia fue muy satisfactoria. ¿Y se debe aspirar a que cada alumno tuviera su propio soporte digital en el aula? ¿O sería muy exagerado? Bueno, pero es que esa es la realidad. Es decir, ¿tú conoces algún chico o alguna chica que no tenga ese dispositivo multiuso en su mano, en su muñeca? ¿Los libros de texto están condenados a desaparecer y estar sustituidos por los soportes digitales? Bueno, el libro desde luego no. El libro, independientemente del soporte que sea digital o no digital, no lo sé si desaparecerá el libro tal cual en papel. De hecho, nosotros hemos hecho esa edición de 300 ejemplares, pero realmente lo que nos interesa es que hay una editorial que es Walter Kluwer que lo tiene alojado y cualquiera puede ir allí de forma gratuita, se lo descarga este libro, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay que insistir, es decir, las tecnologías de la información per se no es innovación educativa. Es decir, que
en una clase, sea el profesor con un libro de papel, o sea el profesor con una pantalla con proyecciones, o ni siquiera sea el profesor, sino sea una especie de imagen recreada, pero sigue siendo un modelo reproductivo, expositivo, no es innovación educativa. Innovación educativa es cuando esos recursos, y la tecnología te lo permite, potencia que el alumno individualmente y sobre todo en equipo sea el verdadero protagonista de su aprendizaje. Entonces, esa idea de clase, en la que es un profesor dirigiéndose de forma expositiva al alumno, con pantalla, digamos, con pizarra de tiza o con pizarra digital es lo mismo. Es decir, la imagen es cuando vemos a los alumnos trabajando en equipo, buscando información, y hay un profesor que está dinamizando, pidiéndole que analicen, que sean críticos, que elaboren. Eso sí es realmente innovación, y para eso las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar mucho. Para cambiar simplemente la pizarra de tiza por una pizarra digital, no creo que merezca tanto avance. Pero bueno, pero está claro que estamos ante una generación de nativos digitales. Tal vez los jóvenes, los niños de hoy en día son más receptivos a la hora de manejarse con estos medios digitales, con estos soportes. ¿Eso ayudaría incluso a mejorar el rendimiento escolar, teniendo en cuenta que están utilizando la herramienta que mejor controlan? Sí, lo que pasa es que con eso de nativo digital, es decir, hay cosas que decir, ¿no? En el segundo estudio, cuando se evalúa la percepción del alumno universitario, son alumnos de cuarto del título de maestro de educación infantil, educación primaria y del máster de formación de profesorado. Sí son nativos digitales, pero hay muchas cosas que no lo dominan. Por ejemplo, sus elementos de seguridad, el respeto digamos, a los derechos de propiedad, el saber distinguir cuáles son fuentes fiables de las que no lo son, de no fiables. Es decir, que tampoco nos confiemos mucho en esto de nativos digital, porque hay muchos elementos que hay que avanzar. Pero desde luego, es decir, el profesorado pide ayuda, pide apoyo. Entonces el profesorado dice, primero tengo que tener los recursos, y los recursos que funcionen. Y uno de los problemas que estoy teniendo es que en muchos de mis centros, porque estamos hablando de todos los centros de Canarias, es decir, hay experiencias punteras, preciosas, y tenemos ejemplos en centros que le han dado nombre a determinados asteroides que han encontrado, es decir, cosas preciosas y punteras. Pero de lo que estamos hablando es de la necesidad de hacer estos proyectos sostenibles y generalizables a todas las escuelas. Y entonces ahí el profesorado dice, sí, pero necesito tener los medios y necesito tener ese equipo que me anime, que me dé ideas, y que si la máquina no funciona, me digan cómo arreglarlo, porque mientras todo vaya bien... Fundamental, eso es fundamental. Bueno, es un exhaustivo estudio, como estamos diciendo, la verdad que hay que leerlo con detalle, más de 300 páginas de esta competencia digital en la Escuela Canaria. Le agradecemos a Ramón Aciego de Mendoza, presidente del Consejo Escolar de Canarias, que nos haya acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días, un placer.